Ay, perdón, déjeme cambiar aquí tenía otro slide, pero el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el libro o la primera carta a los Corintios. Esto nos va a llevar un tiempo, el que podamos estudiar los Corintios, pero yo le quiero pedir que usted y yo seamos muy pacientes el tiempo que nos lleve, amén, porque si vamos a tratarlo de hacer de una manera muy expositiva, lo más que se pueda, aunque también vamos a mezclarlo de una manera temática. Y a mí me interesa mucho que lo que aprendamos de Corintios obviamente sea de gran bendición para nuestra vida, pero también para la vida de nuestros hermanos en Cristo, porque Pablo pues le está hablando a una iglesia que ya lo iremos aprendiendo, que era una iglesia pues con varias complicaciones, con varias situaciones interesantes. Entonces vamos el día de hoy a enfocarnos a 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 17. Gracia, dones y divisiones. Ahorita vamos a ver por qué hablamos de esto. Corintios, bueno, lo que era Corinto, era un gran centro comercial. Era un lugar donde llegaban muchas mercancías y se repartían a otros lugares. Era un lugar donde toda la cultura pues greco-latina, que pues después se fue mezclando, tenía un gran desarrollo, no solamente comercial, sino incluso religioso. Allí con los corintios, o lo que es Corinto, usted podía encontrar los templos de todos los dioses romanos que se imaginara. Ahí iba a encontrar todos los templos habidos o por haber, los iba a encontrar usted ahí en Corintios. Y entonces en este lugar es donde Pablo llega y comienza a hacer una obra misionera muy especial, donde comienza a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Recordemos aquí algo muy importante. Pablo fue tomado por el Señor o fue llamado por el Señor para llevar el mensaje específicamente a los gentiles, específicamente a aquellos que no eran judíos. Entonces dentro de ese llamado es que Pablo va precisamente con los corintios. Y esta historia en específico la podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. El libro de los Hechos, el capítulo 18, que nos da referencia del ministerio de Pablo en Corinto. Pero obviamente no voy a leer ahorita tan específicamente lo que es, vamos a ir avanzando, pero de manera muy breve en cuestión de este capítulo de Hechos. Ahí está mal escrito, perdón. Pero vamos a leer solamente algunas partes y de ahí vamos a ir avanzando. Muy bien. Dice ahí para empezar: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Muy interesante, ¿verdad? Lo que le dice precisamente el Señor a Pablo. Y con este mensaje del Señor a Pablo, ¿qué es lo que sucede? Sucede entonces que Pablo va con toda libertad a predicar allí en Corinto y muchas personas van a acercarse al Señor. Entonces, muy importante que vayamos teniendo este seguimiento. Pablo se va de Atenas, de la ciudad de Atenas, se va a Corinto y ahí conoce a un matrimonio que está formado por Aquila y por Priscila. Ahí conoce a Aquila y a Priscila. Esto lo va a encontrar también en el libro de los Hechos. Cuando Pablo llega a ese lugar, Pablo no se queda nada más predicando, sino que trabaja con ellos, trabaja con Aquila y con Priscila en la fabricación de carpas, que ese era el oficio que tenía Pablo. Se dedicaba a fabricar carpas. Entonces, fíjense, muy interesante. Pablo utilizaba un tiempo para llevar obviamente el mensaje, pero para poder subsistir, él trabajaba. Él tenía un trabajo, lo que podríamos hoy llamar un trabajo secular. Y aquí, junto con Aquila y con Priscila, pues se dedicaban a la elaboración de carpas. Pablo entonces les compartía a los judíos en el día de reposo, pero encontró mucha resistencia y decidió compartir mejor a los gentiles. Entonces llega Pablo también y comienza a compartirles a los judíos, pero los judíos de esa ciudad mostraban mucha resistencia, no querían saber acerca del evangelio o simplemente el Espíritu Santo no había hecho esa obra todavía en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que decide Pablo? Decide mejor empezar a compartir a los oriundos de ahí de Corinto, ¿no? A los gentiles que se encontraban en esos lugares y comienza a compartirles a ellos.
Ahora, aquí sucede algo muy importante que también tenemos que entender para ir comprendiendo toda la estructura del libro de los Corintios. Pablo va a invertir alrededor de un año y medio, compartiendo precisamente la buena noticia a los corintios, en este caso a los de la iglesia de Corintios. Y muchos, al invertir Pablo ese tiempo, muchos creyeron y muchos se hicieron seguidores del Señor. Entonces, en resumen, hasta este punto, vemos a Pablo que viene de la ciudad de Atenas, va a la ciudad de Corinto, y entonces empieza él a trabajar de manera secular para poder subsistir con Aquila y con Priscila, comienza a trabajar con ellos, pero también al mismo tiempo el día de reposo se dedica a compartirles la escritura o el evangelio, mejor dicho, a los judíos no quieren, entonces Pablo se enfoca más a los gentiles. Pero entonces aquí vemos específicamente en este versículo que acabamos de leer, vemos ese momento cuando el Señor le está hablando a Pablo en esta visión y le está diciendo que no tenga miedo, que comparta la escritura porque Él está acompañándole y nada lo va a poder detener, sino que va a tener el resultado o el fruto de que mucha gente venga al conocimiento del Señor. Y esto es algo precioso que podemos ver ahí. Entonces, recuerde muy bien, Pablo hizo una obra muy importante, muy excepcional, le dedicó mucho tiempo, estuvo trabajando de manera ferviente con los corintios. Eso es muy importante que nos quede claro para después también comprender varios aspectos que se van a mencionar más adelante acerca del libro de Primera de Corintios. Pablo entonces, como vemos aquí, tuvo mucha resistencia por parte de los judíos de Corinto, pero también tuvo resistencia después, y esto es algo muy triste, por parte de los mismos creyentes a quienes él les predicó y a los cuales estaban teniendo problemas con diferentes temas. ¿A qué punto voy aquí? Al siguiente. Vamos a encontrar un Pablo que trabajó con las personas que Dios le puso en sus manos, pero que en un momento dado, tanto judíos como gentiles le dieron resistencia a Pablo, o mostraron resistencia, por circunstancias mínimas. Es de ahí que vamos a ver que la iglesia de Corinto era una iglesia muy conflictiva. Era una iglesia que encontraba diferentes situaciones que simplemente no le ayudaban a madurar en el Señor y que mucho menos le ayudaban a apreciar la obra que Pablo estaba realizando. Y eso lo vamos a ver también más adelante en 2 de Corintios. Pero en específico los temas en los que se estaban enfrentando son los siguientes. En 1 de Corintios vamos a ver que está dividido en 5 temáticas. La primera, Pablo les va a estar hablando mucho acerca de la división. Ahora quiero preguntarles, ¿en la actualidad tenemos ese tipo de problemas en las iglesias? Y de otra manera lo voy a preguntar, ¿en la actualidad tenemos este tipo de problema en la iglesia universal, refiriéndome a todo el cuerpo de Cristo? Sí lo tenemos, división, la división. También una temática muy importante que Pablo trata ahí con los de Corinto es acerca del tema del sexo, porque eran ciudades que eran demasiado liberales en este tipo de temáticas. Y aquí Pablo también habla de este tema. Otro tema del que va a hablar es acerca de la comida, pero muy en relación a las tradiciones que ellos estaban siguiendo, muy en relación a todavía el querer judaizar muchos aspectos o incluso también mezclar algunos aspectos que vivían relacionados a la cultura griega en cuestión de los sacrificios y la comida que ellos utilizaban. También vamos a ver que va a hablar acerca de las reuniones. Porque también la iglesia de los Corintios tenían muchos problemas en sus reuniones. Había desorden. Ya lo veremos en su momento. Y el último punto que va a tratar Primera de Corintios es acerca de la resurrección. Que también había algunos malos entendidos al respecto de este tema. Habiendo visto esto, entonces vamos a empezar ahora sí con Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a ir ahí a Primera de Corintios. Por aquí, esto me lo voy a brincar poquito. También por aquí esto, déjenme ver porque, perdón, no sé si quedarían por ahí sin querer chuecas
los versículos, déjeme revisarlo. Sí, como que hay por aquí algún error, pero voy a tratar de llevarlos yo con lo que tengo aquí en mi sermón aquí, ¿ok, hermanos? Porque como que por aquí hubo alguna situación rara en la preparación de los slides, pero quiero que presten mucha atención aquí a lo que yo le voy a estar mencionando. ¿Amén? Muy bien, vamos entonces a iniciar ahí directamente 1 Corintios capítulo 1. Dice así la escritura: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestros hermanos Sóstenes, junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. ¿Qué encontramos aquí? Pues obviamente el saludo de Pablo hacia ellos, pero desde el saludo de Pablo vamos a encontrar situaciones muy interesantes. Vemos aquí que nos dice: Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Esto ya lo va mencionando Pablo porque realmente en la iglesia de los Corintios como que se resistían a creer la autoridad de Pablo, se resistían a pensar que Pablo realmente hubiera sido llamado por Dios. Entonces Pablo aquí les tiene que aclarar desde el inicio les tiene que decir: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Es decir, les está hablando a alguien que ha sido elegido por la voluntad de Dios, ha sido elegido por Cristo Jesús. Y desde ahí comienza a hablar. Y entonces enseguida también dice: va dirigida a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. En pocas palabras, Pablo le está diciendo: Dios me ha dado esta misión de hablarles a ustedes que son elegidos por el Señor, que son un pueblo ya redimido. Les está recordando esto. Les está diciendo: no son cualquier persona, sino que son un pueblo redimido por Dios. Y eso debe de quedarles muy en claro. Enseguida también menciona: Señor de ellos y de nosotros. ¿Hablando en qué sentido? Hablando en este sentido también de cómo el Señor ha rescatado tanto a gentiles como a judíos, si lo pudiéramos ver desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos a Pablo hablando de su autoridad en Cristo. Encontramos a Pablo comenzando a hacer o a ver a los corintios que ellos son llamados por el Señor. Y entonces ahí es donde sí vamos a encontrar, me parece que ahora sí, para ir agarrando aquí el orden de estos slides, vamos a encontrar, por ejemplo, en Romanos 10, del versículo 12 al 13, lo siguiente: dice la Escritura: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido, más bien en ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí Pablo les está diciendo que están siendo elegidos por el Señor y que al ser elegidos por el Señor forman parte de un mismo pueblo que es de Él. Es el pueblo de Dios, a ese pueblo en el cual Él le tocó invertir mucho tiempo para que ellos se acercaran al conocimiento del Señor. Vamos a ver si ahora sí ya podemos ir aquí más en el orden. Aparece aquí como libro de los Hechos, ese fue el error, Más bien es Primera de Corintios, es de los versículos, capítulo 1, versículos 4 al 6. ¿Sí nos queda claro, hermanos? No le haga caso ahí lo que dice Hechos, es Primera de Corintios. Amén. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Qué hermoso es cuando vemos aquí a Pablo dando gracias a Dios por la iglesia de Corintios. Y fíjese, quiero que lo vea desde esta perspectiva. Pablo había recibido la noticia de que los corintios
estaban teniendo mucho desorden y que realmente no lo querían. ¿Y qué es lo que hace aquí Pablo? Da gracias a Dios por ellos. Esto es muy interesante, es decir, no se pone en una postura como de estos malagradecidos, ¿verdad? O no me quieren, ¿verdad? O ¿por qué están haciendo las cosas así si yo les enseñé de otra manera? No, sino que está dando gracias a Dios por ellos y está tomando unas partes como para resaltar lo bueno que Dios ha hecho en ellos. Y sabe una cosa, hermano, regularmente cuando el Señor trae exhortación a nuestra vida, nos va a denotar aquellas cosas que por su gracia están bien, pero también va a llegar un momento donde nos va a hablar de aquello que no estamos haciendo bien. ¿Usted recuerda el mensaje del Señor a alguna de las iglesias en Apocalipsis? Es lo que hace con la mayoría de ellas. Les dice que está bien, pero llega un momento donde los dice que está mal. Pero entonces aquí vemos una actitud parecida de Pablo hacia la iglesia. Pero también dentro de esto, muy importante, hermano, vemos una iglesia llena de dones. Esta era una iglesia llena de dones. Y entonces aquí nos debe de quedar claro que muchas veces va a haber iglesias que sean llenas de dones del Señor, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que aún y con todos esos dones que el Señor ha dado, puede haber problemas en la iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Puede suceder? Que puede ser una iglesia que incluso se pueda jactar de tener muchos dones y muchos talentos, pero que puedan haber muchas problemáticas dentro de la iglesia. Y ahí es donde nos damos cuenta de la gracia tan grande e inmerecida que tenemos de Dios, que a pesar de cómo somos, Él nos regala dones y nos da talentos que muchas veces no usamos de la mejor manera, sino que estamos en pleitos y en contiendas y se nos olvida de quién han venido esos dones y a quién le vamos a entregar cuentas en algún momento. Entonces dice allí la Escritura, en el versículo 5 en especial, por medio de Él, por medio del Señor, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. Hemos sido enriquecidos por el Señor. Hemos sido enriquecidos por, primeramente, el regalo de la salvación y enseguida por esos dones y por esos talentos que el Señor nos ha dado para servirle a Él y servir a nuestros hermanos en la fe. No podemos jactarnos de eso. Y ese es uno de los primeros errores que podemos llegar a tener como iglesia. ¿Cuál es uno de esos primeros errores? Presumir de que Dios nos ha dado muchos dones, que Dios nos ha dado muchos talentos y todavía peor, creer que eso es por nuestro gran comportamiento o por nuestra gran inteligencia o por nuestra gran habilidad. Eso es un terrible error. Porque a lo que nos va a llevar eso después es estar señalando a aquellos que pensamos que todavía no están llegando a una medida como para ser merecedores de algo que Dios les quiere dar. Cuando lo que Dios da es ¿por qué? Por gracia. Es algo inmerecido, es algo que no te puedes ganar, es algo que Dios te quiere dar por su gracia y por eso lo recibes. Muy importante. Él nos ha dado entonces esos dones y nos ha enriquecido de esa manera. Muchas gracias por la corrección por ahí, David. Muchas gracias. Ahora sí, seguimos. 1 Corintios capítulo 1, 7 al 9. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Vamos a leer. Dice así. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. ¿Tienen qué? Todos los dones espirituales que necesitan. Increíble, una iglesia en Corintios dividida, una iglesia con conflictos, pero que tenía todos los dones que necesitaba. Dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? Porque Él es fiel para hacer lo que Él dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vemos entonces una vez más cómo recalca este aspecto de que tenían todos los dones espirituales que necesitaban y de que el Señor mismo no solamente los iba a equipar de esos dones, sino como vemos aquí en el versículo 8, Él mismo se iba a encargar de mantenerlos firmes hasta el final. Qué importante. ¿Será o no importante confiar en Él? Descansar en Él. Soltarnos en Él, decir, Señor, yo sé que me has dado un llamado, yo sé que me has dado dones, talentos, pero también sé que puedo descansar en ti porque sé que tú eres el que me vas a mantener.
Y cuando usted y yo aprendemos eso, entonces con mayor razón siempre vamos a estar asistiendo a Él. Cuando se sienta cansado, cuando se sienta angustiado, decepcionado, porque quiero repetirle, hermano, durante su caminar en Cristo va a haber muchas decepciones, va a haber muchas tristezas, va a haber cansancio, va a haber conflictos. Y no tanto con el Señor, sino desgraciadamente entre nosotros. Cuando eso suceda, recuerda que el que lo va a mantener firme, ¿quién es? El Señor. El Señor es el que nos va a mantener firmes. ¿Y por qué lo hará? Dice el versículo 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice. ¿Será que podríamos pensar que Dios no tiene palabra? Al contrario, si Dios ha dicho que va a hacer algo, yo le tengo una noticia, lo va a hacer. Ahora, si usted quiere saber qué es lo que Dios va a hacer, vaya a la Escritura y ahí se va a dar cuenta qué es lo que Dios va a hacer. Doble sus rodillas, pida dirección al Espíritu Santo, pida guía al Espíritu Santo y se va a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer. Muy importante esto. Y entonces aquí Pablo les aclara eso a los corintios. Dios lo va a hacer porque Él es fiel para hacer lo que Él dice. Y entonces, a partir del versículo 10 de 1 Corintios capítulo 1, surge la primera problemática. Venimos entonces de un momento donde Pablo les da un saludo, donde Pablo les está diciendo qué es lo bueno que tienen, donde Pablo les está diciendo que pueden confiar en el Señor, pero ¿qué creen? Entonces en el versículo 10 aparece la primera situación. ¿Estamos listos? Dice así: amados hermanos, les ruego, muy importante esto, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía. Repita después de mí: armonía. Los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Me impacta aquí que Pablo, como en otras ocasiones lo hace, eleve un ruego, que dice, les ruego. Para que lo entendamos un poco mejor, ¿a qué se refiere con un ruego? Pues se refiere a una súplica, se refiere a implorar, se refiere a demandar, a reclamar por alguna cuestión muy importante. Entonces, imagínese usted al apóstol Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre con un llamado muy fuerte para la obra del Señor, con un encuentro muy poderoso con el Señor Jesucristo. Imagíneselo usted rogándole a alguien. ¿Sería acaso que esto era importante para él? Sí lo era. Por eso les ruega. No les está como dando un consejo, ¿verdad? Oye, pues les recomiendo que pues no tengan divisiones. Les dice, les ruego, por favor. ¿Alguien de aquí alguna vez le han rogado algo? Imagínense, ¿no? O sea, que cuando alguien te ruega una situación, imagínense así a Pablo, o sea, rogándole algo a la iglesia. ¿Y cómo lo dice de esta manera entonces? Les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que les pide? Que no haya divisiones, pero que sí exista un mismo parecer. Entonces dice, por favor, no tengan divisiones, y en vez de las divisiones, entonces tengan un mismo parecer, un mismo pensamiento y un mismo propósito. Nos queda claro entonces que había divisiones. Entonces, ¿por qué les pide esto Pablo a los de la iglesia de Corinto o a los corintios? Vamos a ver, muy importante lo que mencionamos, como Pablo rogó, suplicó, imploró, demandó, porque era algo muy importante. Corintios 1, versículos 11 y 12, dice así: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Y aquí empezamos ya con las situaciones más profundas, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado por ahí que de repente estás viviendo una situación y tú no quieres que se entere alguien más, ¿verdad? Pero por alguna circunstancia se enteran. Y llegan y te dicen, oye, ya me enteré que estás pasando por esto. Me platicó tal persona, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, nos podemos hasta enojar, ¿verdad? A veces, oye, pero ¿por qué te está diciendo algo que alguien que no, ¿verdad? Que lo que sea. Pero aquí esto era dirigido por el Espíritu de Dios, esa es la realidad.
Vemos aquí con claridad, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Dice, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Qué se empezaba a ver en la iglesia de Corinto? Preferencias. Preferencias. Y esto sucede mucho en la iglesia. Yo prefiero tal cosa, yo prefiero tal enseñanza, yo prefiero tal metodología, prefiero tal perspectiva. Cosa que hasta determinado punto no está mal. Pero el problema es cuando esto comienza a generar divisiones y comienza a generar lo que dice ahí al inicio del versículo 11, bueno, la mitad, ¿qué dice? Peleas. Y así sucede. Tantas peleas que existen en la actualidad en el cuerpo de Cristo por las diferentes perspectivas que hay. Porque algunos dicen ser seguidores de Pablo, otros dicen que siguen a Apolos, otros dicen que siguen a Pedro y otros dicen que siguen únicamente a Cristo. Y aquí es donde empezamos a encontrar esas preferencias a partir de lo que nosotros pues podemos entender mejor o incluso a partir de lo que nos gusta. ¿Por qué? Se los voy a ejemplificar de la siguiente manera. Sabemos que si vamos a la Escritura vamos a conocer de Pablo, ¿verdad? De manera muy extensa. Sabemos que si vamos a la Escritura conoceremos acerca de Pedro, de cómo él trabajaba, lo que hacía. Pero por ejemplo se habla poco de Apolos. Sin embargo, quiero mencionarles hoy qué es lo que nos dice la Escritura acerca de Apolo, ¿verdad? Que es de Apolos, que es muy importante. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 18, 24 al 28. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la Escritura acerca de este personaje que también entra dentro de ese grupo, ¿verdad?, de preferencias. Así de decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y están así. Vamos a ver qué es lo que dice de este personaje que es muy, muy importante. Dice así: mientras tanto, un judío llamado Apolos, y aquí vamos a empezar con esto, atención, ¿ok? Un orador que dice cómo era, elocuente, que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu ¿qué? Entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Yo creo que usted se imagine a Apolos. Son muchos atributos que menciona aquí, ¿no? ¿Qué atributos nos va mencionando? ¿Qué era qué? Un orador elocuente, conocía bien las Escrituras. ¿Qué más nos dice? Nos dice más adelante también, si no me equivoco, que sabía de la enseñanza del camino del Señor. Incluso también cuando hablan también de él, que lo reciban en Acaya, dice que fue de gran beneficio. ¿Por qué? Porque sabía refutar en los debates públicos. Es muy interesante, ¿no? ¿Qué personaje tenemos ahí, Apolos? Pues tenemos a todo un orador carismático, elocuente. Y no solamente eso, sino conocedor, que podía llegar con los demás y debatirles y dejar en claro que Jesús era el Mesías. A partir de esto es que a nosotros se nos ha hablado de la apologética. ¿Recordamos la apologética? Bueno, viene de aquí de este hermano en el Señor, de Apolos, porque era el ejemplo más grande de lo que era ser apologética. Es decir,
defender públicamente el mensaje del Señor. Hoy la apologética ha tomado muchos sentidos un poco diferentes, ¿verdad? A veces nos gusta mucho hacer apologética entre nosotros. Los debates, ¿verdad? Vamos a hacer un debate aquí, vamos a sentar aquí un metodista y vamos a sentar un presbiteriano, un reformado, un pentecostal, un evangélico. Y nos encanta ver eso en internet. A ver quién tiene la mejor doctrina, quién explica más bonito y quién es más elocuente. Yo quisiera ver a ellos, los quisiera ver mejor debatiendo con aquellos que nos hablan de ideologías extrañas. Debatiendo con aquellas personas que son ateas y que por lo tanto se les hace tan fácil decir que el aborto es la mejor opción. Debatiendo con aquellas personas que llegan a decir que hay más de 121 géneros diferentes en cuestión de la preferencia sexual. Ahí yo quisiera ver debatiendo a los grandes teólogos creyentes. Porque realmente el ataque está ahí. Pero muchas veces el ataque nos lo estamos haciendo entre nosotros. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Porque la iglesia de Corintios, los que estaban siguiendo a Pablo, era porque pues Pablo les caía bien. Los que estaban siguiendo a Pedro, porque Pedro pues les caía bien. Los que estaban siguiendo a Apolos, porque decían, hombre, qué bárbaro, qué elocuente. Y todavía aquellos que se sentían todavía más como espirituales, no, pues decían, no, pero yo sigo a Cristo, ¿verdad? Y esto habla incluso de desacreditar a los demás también. Porque eso es algo muy triste que pasa en la iglesia. Que a veces en el hecho del debate, no solamente decimos, él tiene la razón, sino que nos atrevemos a decir, todos los demás son unos losers. Y los desacreditamos, ¿no? Y esto sucede todavía en la actualidad. Cuando decimos, yo soy de Calvino, yo soy de Arminio, yo soy de R.C. Sproul, yo soy de MacArthur, yo soy de Sugel, yo soy de Juan Manuel Vaz, yo soy de Núñez, soy de Armando Alducen, soy de Chuyo Olivares, soy de Alex Marín, ¿no? Ahí no me puse. Y estamos así, ¿no? Estamos eligiendo preferencias de personajes. Y como decía, lo peor de todo es que decimos, no, es que, por ejemplo, no, R.C. Sproul, y todos los demás de las fotos, no hombre, qué bárbaros, hay que orar por ellos, están pero perdidazos. Ni los escuches, mejor. Y caemos mucho, hemos caído mucho en esta perspectiva, y más en la actualidad. Porque en la actualidad, en los últimos tal vez 20 años, se ha dado un boom en cuestión de el indagar profundamente la Escritura. Pero desgraciadamente se ha caído en un extremo donde al recibir tanto conocimiento de la palabra, en vez de estar ganando más gente para Cristo, en vez de reflejar más el amor de Cristo, en vez de hacer la obra misionera que deberíamos de estar haciendo, nos la pasamos haciendo eventos para ver cómo podemos echarle al otro que está mal. Y qué importante es entonces comprender realmente de qué se trata cuando nosotros conocemos más de la Escritura. Y entonces también vienen, como mencionaba, ¿no? Aquellos que dicen, no, yo no soy de ninguno de ellos, o sea, yo soy de Cristo, pero en un afán de desacreditarlos a todos. ¿Cuál es aquí nuestra perspectiva? Nuestra perspectiva, yo le podría decir, gloria a Dios por estos hombres, porque Dios de alguna manera u otra les dio una revelación de la Escritura, les dio por obra del Espíritu Santo entender cosas que a lo mejor todavía no se entendían en algún momento en específico. Vemos a un Lutero que realmente al inicio su interés no era hacer iglesias evangélicas. Su interés era que la misma Iglesia Católica cambiara un aspecto o un entendimiento en cuanto a la salvación. Porque muy en específico en el tiempo de Lutero, usted sabe que se pagaba para no quedarse tanto tiempo en el purgatorio. Y entre más dinero dabas, pues eran 10,000, 20,000 años menos, ¿no? En el purgatorio. De veras, porque así te lo vendían, así está chistoso, porque te decían, con lo que has dado esas 2, 3 monedas, ya no vas a tener que pasar 30,000 años en el purgatorio de los 2 millones de años que ibas a pasar. Y entonces ahí llevabas tu cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Lutero, no? Que él dice, no, es que no es por ahí, va la Escritura y se da cuenta que la salvación es por gracia, ¿no? Que no es algo que tú puedas pagar con dinero material.
sino que es algo que pagó Cristo. Sin embargo, pues eso no le gustó a la Iglesia Católica y lo empieza a perseguir, ¿no? Lo persigue a él y entonces él es defendido por el rey de Alemania, que tenía interés político de ya no depender del Vaticano. También el rey no lo defendió porque tú dijeras, ay, es que no, Lutero, tienes razón, Lutero, siento el Espíritu de Dios en ti. No, fue una buena oportunidad para él, para el rey de Alemania, para decir, ¿sabes qué? Me desligo del Vaticano, ya no quiero depender de ellos. Y entonces se le da esa oportunidad. Sin embargo, sabemos también que aún en sus últimos momentos de vida, Lutero pidió un sacerdote para confesarse. Interesante, ¿verdad? Y a veces defendemos a capa y espada a personajes cuando no es la idea. La idea es tomar lo bueno y desechar lo malo, hermano. Es buscar la dirección del Espíritu de Dios. Nosotros como creyentes, y esto se lo quiero decir porque mi interés realmente es que crezca su amor en Cristo por todos sus hermanos en la fe, amén. Pero muchas veces nos ponemos nosotros a criticar, que la Santa Inquisición, no hombre, hicieron un matadero, ¿verdad? Y a cualquier persona le decían que era un brujo, una bruja, y a la hoguera y eso, y sabe qué tanto. ¿Sabía usted que también hubo inquisiciones dentro de la iglesia con la Reforma? Ustedes sabían que grandes hombres, teólogos, también persiguieron a otros que no estaban de acuerdo, porque, imagínense, persecuciones porque unos bautizaban a los niños y otros no. Y entre los mismos teólogos, llegando a matar a algunos de sus oponentes. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible situación! Y desgraciadamente este tipo de hogueras y este tipo de persecuciones se sigue dando en nuestros días. Porque estamos con esa idea de yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y está causando ¿qué? Divisiones. Causa divisiones. Y es por eso también que enseguida, en los versículos 13 al 16, Pablo menciona lo siguiente. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Qué preguntas les hace aquí Pablo? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y aquí hace una pausa muy interesante también Pablo, porque dice, sí, también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no me acuerdo haber bautizado a nadie más. Qué importante lo que encontramos aquí en esa primera pregunta. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? Pues no debería ser así. También dice ahí Pablo, ¿verdad? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Sin embargo, también nosotros a veces como creyentes nos prestamos a fraccionar. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que muchas veces tiene que ver más con el método que con la esencia realmente. Por situaciones mínimas llegamos a fraccionar al cuerpo de Cristo. Situaciones que realmente no son fundamentales. Hay situaciones que sí debemos de tener cuidado. El día que usted le digan en una iglesia, ¿sabes qué? Es que Jesucristo, pues sí fue un gran maestro, pero mira, realmente no fue Dios. O sea, es un gran maestro, ¿verdad? Pero no fue Dios. Entonces de ahí sí corra. Si usted le dicen, ¿sabes qué? Mira, es que Jesucristo sí es uno de los caminos, pero también, mira, si tú te portas bien y haces meditación y vas a sacar de tu interior o alguna verdad, alguna iluminación, pues también persigue eso. Corra de ahí. Porque eso sale entonces de la esencia de la Escritura. Pero realmente la iglesia, la realidad es que se ha fraccionado. Y se ha fraccionado en diferentes doctrinas o ideologías, lo cual, les repito, no se trata de decir que si este está mal o que este está bien, ¿no?
Basta el simple tema de la escatología de los últimos tiempos para darnos cuenta de la diversidad de ideas que hay. Yo recuerdo muy bien cuando Asu y yo participábamos en una alianza de jóvenes aquí en Aguascalientes que se llamaba Aljaba, y me acuerdo que pues íbamos a diferentes iglesias y pues por lo mismo tenías que tener mucho cuidado de lo que decías en cada iglesia, tenías que cuidar mucho eso. Y una vez la temática de la reunión fue el regreso del Señor. ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que cuidar de no mencionar que si iba a haber rapto o que si no iba a haber rapto, o que si iba a ser antes de la tribulación, en medio o después de la tribulación, que si iba a haber milenio o no iba a haber milenio. Imagínate todo lo que tenías que cuidar, ¿no? Para poderles decir a los muchachos, el Señor Jesús va a volver. Y tenías que cuidar todos esos aspectos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos entonces? Hacíamos el énfasis en eso. El Señor Jesús va a regresar. Él va a regresar. Y ya no nos metíamos más porque si no, olvídense. ¿Sí? De ahí se encendía Troya, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces el punto es ese, ¿no? O cuando se trataba del tema de la salvación, que si se pierde o que si no se pierde. Y estás ahí en este tipo de temáticas. Y tú preocupado más bien porque la gente, ¿verdad?, se enfoque a Cristo, que su vista esté en Cristo, que ellos vean la verdad del Señor. A veces hay quienes van a decir, es que bueno, yo quiero saber si la salvación no se pierde. Y tú dices, bueno, está bien, ¿por qué quieres saberlo? Pues para seguir haciendo mis cosas. O que a veces dices, ¿sabes qué? La salvación sí se pierde. Y entonces cae el exceso del enfoque en las buenas obras, ¿no? Y estás queriendo hacer un montón de buenas obras y creyendo que por eso Dios te acepta. Entonces hay extremos ahí muy tremendos. Pero el enfoque, ¿quién es? Cristo. Cristo es el enfoque que debemos de tener. Y aquí es lo que Pablo les está diciendo, les está, al realizar estas preguntas, ¿de acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿O fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Qué está haciendo? Les está diciendo, miren, dejen de enfocarse tanto en echarle porras a un determinado hombre, ¿verdad? Enfóquense a la verdad de Cristo, enfóquense al Señor Jesús. Y ese es el mismo mensaje que debemos de tener nosotros como iglesia, enfocarnos al Señor y pedirle al Señor que nos dé mucho amor. Se lo voy a decir con una historia que le va a parecer muy interesante. Actualmente, ya le platiqué por ahí que hay un hermano que él fundó o dirigió mucho tiempo una organización misionera que se llama Operación Movilización. Este autor nos lo recomendó nuestro amigo y hermano Michael Smith, el misionero alemán que está trabajando con los tarahumaras. Bueno, uno de los libros que ahorita estoy leyendo de él se llama La Revolución del Amor. Y entonces él habla de estos temas. Pero hay un punto que a mí, wow, me pegó y se me hizo tan bonito, porque él dice, mira hermano, ten cuidado de que, él se dice reformado, él es reformado. Él dice, yo soy reformado, pero ten cuidado de tú meterte ideas de más en cuestión de si alguien es pentecostal, si alguien es metodista, si es bautista. O sea, cuídate de eso, porque eso nos impide alcanzar, él es misionero, ¿no? Dice, nos impide alcanzar a la gente para Cristo. Dice, no sea que un día te vaya a pasar así, dice, te vaya a pasar como el que te está hablando, que yo soy reformado. Y durante muchos años no me di cuenta que la mujer con la que me casé oraba en lenguas por mí en su cuarto a solas. ¿Te pega eso? Interesante, ¿no? A mí, yo cuando leí esa parte dije, wow. ¿Por qué? Porque a veces, fíjense qué bendición, ¿verdad? O sea, cómo él, porque él siempre habla muy bien de su esposa, ¿no? Y cómo él la pone de esa manera, ¿no? O sea, mi esposa orando por mí, ¿verdad? Yo un reformado, o sea, está orando por mi ministerio, por lo que estoy trabajando, por lo que estoy haciendo, que el Señor me fortalezca. Y por muchos años no me daba cuenta que ella se encerraba en su habitación y cuando oraba por mí, oraba en lenguas por mí. Dices, wow. Y están casados, ¿no? Y son de gran bendición y son un ministerio tremendo. Miles de jóvenes han salido a diferentes agencias misioneras por medio de OM. Y ese es el punto, que a veces nosotros, por nuestro enfoque tan centrado en un aspecto, nos perdemos de poder contribuir más al crecimiento de la obra del Señor.
porque generamos divisiones. Y aquí estoy hablando de un aspecto en la iglesia en general, pero qué triste es cuando esto se genera en una iglesia local como los Corintios. ¿Qué le quiero decir con esto? Y se lo voy a decir con claridad. ¿Está listo, hermano, para lo que le voy a decir? Muy bien. Aquí en la iglesia, usted va a encontrar hermanos que creemos que la salvación se pierde. Y usted va a encontrar hermanos que creen que no se pierde. Y usted va a encontrar hermanos que creen en el milenio. O que creen que el milenio ya está ahorita, ¿verdad? O hay quienes creen que va a venir después. Usted va a encontrar hermanos que creen que no va a haber un rapto, que el rapto realmente no va a suceder. Y va a encontrar hermanos que van a creer que el rapto va a ser antes de la tribulación, en medio o después. ¿Qué va a hacer usted con esos hermanos? Amarlos. Amarlos como lo aman usted también. Porque va a encontrar mucho de estas diferencias. Va a encontrar hermanos que se van a sentir más afines a algún predicador, algún tipo de maestro. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a juzgar o lo va a amar? Usted tiene que amarlo. Usted tiene que amar a su hermano. Porque algo Dios va a hacer. Y no estoy aquí optando, y no quiero que se malinterprete, no estoy optando aquí por el ecumenismo, ¿verdad? Sino estoy optando porque siempre va a haber una diversidad de situaciones. Hablábamos hace un tiempo, ¿no? Incluso hay iglesias que van a ser cesacionistas, que no van a creer que los dones del Espíritu estén todavía en función. Y hay quienes sí creamos eso. ¿Y qué vamos a hacer? Amarnos. Amarnos. Porque hemos sido redimidos por el Señor. Y es el énfasis de Pablo al hacer en específico esta pregunta. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Es Cristo. Es Cristo. Y obviamente también tengo que aclarar aquí algo. Siempre debemos de tener cuidado del estudio de la Escritura. Siempre debemos de ir a fondo. Siempre debemos de, sobre todo, orar mucho. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Pero no para que yo pueda entender algo y después me pueda envanecer, sino para que si yo entiendo algo por obra de tu Espíritu Santo, eso lo pueda poner a tu disposición y con eso te pueda honrar más a ti y con eso pueda amar más a mis hermanos. Si yo voy a aprender algo, Señor, que me va a ayudar más a amarte a ti y amar a mis hermanos, Señor, por favor dámelo. Pero si va a llegar a mi vida algo que lo único que va a hacer es envanecerme y ponerme en contra de todos los demás, Señor, mejor quítame de eso. Porque entonces voy a buscar gloria para mí y no gloria para el Señor. Y eso es algo muy importante que debemos de cuidar. Vamos al versículo 17. Dice así: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Pablo era un docto de la ley de las Escrituras. Hay gente que dice que si pudiéramos comparar a Pablo académicamente en la actualidad, sería una persona con 3 doctorados. Imagínese eso. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo? Dice que vino a predicar, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué es lo que decía Pablo? Yo voy a hacer a un lado lo que yo creo que es mi habilidad, lo que yo creo que es mi poder para hacer las cosas, lo voy a hacer a un lado. ¿Y a quién voy a dejar? A Cristo. ¿De quién vengo a hablar? De Cristo. Es de Él. Aquí, ¿qué podemos entonces decir? Podemos decir que Cristo nos envió a predicar la buena noticia. Eso ya nos quedó a nosotros comprendido, ¿verdad, hermanos? Él nos envió a predicar la buena noticia. Fíjese, yo quisiera preguntarle, y lo hago una vez más con mucho amor, amén. Pero yo quisiera preguntarle, más allá de, hermano, y ya se aventó tal estudio, hermano, y ya está viendo tal conferencia o tal cosa, yo quisiera preguntarle, hermano, ¿a cuántos está ahorita compartiéndoles de Cristo? Y ahí a lo mejor va a sonar el grillito de cri-cri. Porque a lo mejor vamos a decir, pues no, es que todavía no me he animado.
Pero ni a uno estás llevando a Cristo, ni a uno. Pero eso sí, a veces cuando, ay, es que eso que compartieron, como que en eso no estoy de acuerdo. Porque dijo fulano de tal y tal libro y tal, etcétera, lo que sea. Y estamos ahí, ¿no? Pero ¿cuántos estamos compartiendo de Cristo? Y aquí vemos lo siguiente, poniendo por encima de toda habilidad humana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, por encima de cualquier habilidad que pensemos tener. Muy interesante cuando hace la comparación Pablo, ¿no? De hecho, a Pablo, lo vamos a ver más adelante, llega un momento en que lo critican y ¿saben qué dicen de él? Dicen que es una persona sin presencia y que ni sabe ni hablar. Así dicen de él en los Corintios. Lo vamos a ver más adelante. Por eso tenían esas fracciones, porque decían, no hombre, pues ese ni hablar sabe, ¿verdad? Pero Apolos sí, Apolos habla muy bien. Y empieza a fraccionarse. Vemos una iglesia llena de dones y talentos. Y esta iglesia llena de dones y talentos va a ser una iglesia que está honrando al Señor, como lo estaba haciendo ahí Corintios. Pero si es una iglesia unida, va a honrar al Señor aún más. ¿Qué quiero decir para terminar este tiempo? Porque aquí está hablando en específico de las divisiones. Nosotros, y yo veo aquí en la iglesia, y le doy gracias a Dios por eso, le doy toda la gloria al Señor por eso. Veo en la iglesia que hay muchos dones y que hay muchos talentos que el Señor ha derramado, que hay ministerios, llamados ministeriales fuertes, que Dios está haciendo. Pero debemos de recordar que eso, si nosotros le añadimos la unidad de la iglesia, va a ser de mayor bendición todavía. Si tenemos y reconocemos esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado, pero también buscamos la unidad de la iglesia, créame, va a ser de mucha bendición. Porque la Escritura dice que nos van a conocer que somos seguidores de Cristo porque hemos ido a muchos seminarios, porque hemos leído muchos libros de muchos teólogos. ¿Eso dice? ¿Cómo van a conocer que somos seguidores del Señor, que somos sus discípulos? En que nos amamos los unos a los otros. Eso dice. Y ese es el enfoque que nosotros debemos de buscar en el Señor, ese amor los unos por los otros. Hermano, va a haber quienes estén apenas creciendo en el Señor y a lo mejor va a haber quienes estén muy crecidos en el Señor, en el conocimiento de Él o lo que sea, pero debemos de amarnos como una familia en Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das, Señor, de ir a las Escrituras. Señor, queremos pedirte que siempre nos ayudes a recordar la gran misericordia, el gran amor, la gran paciencia que tú has tenido para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, Señor, hemos venido a ti por tu misericordia y por tu gracia. Y en muchas ocasiones en nuestro caminar en ti, también te hemos dado la espalda. O como decía hace un momento Memo, hemos escupido tu rostro. Sin embargo, Señor, tú en tu fidelidad, al traer arrepentimiento a nuestro corazón, nos has limpiado una vez más y sigues fiel, Señor. Sigues fiel a perdonarnos, sigues fiel a reconciliarnos. Vemos con claridad, Señor, tu palabra, que siempre nos da a entender que tú eres el que tomas la iniciativa. Realmente nosotros no, sino que eres tú. Tú eres el que siempre das los primeros 10 pasos cuando nosotros hemos dado medio paso. Gracias por esa misericordia y esa gracia. Y queremos pedirte, Señor, que con esa misma paciencia, esa misma misericordia, ese mismo amor que has tenido para nosotros, que con eso mismo podamos también amar a todos aquellos a quienes tú también has comprado con tu sangre, que son nuestros hermanos por el sacrificio de Jesús.
a quienes por obra de tu Espíritu Santo has convencido, Señor, los has traído arrepentimiento y les has mostrado la luz de las Escrituras y por lo tanto la buena noticia de salvación. Padre, te pedimos por todos los pastores, Señor, por todos los líderes de ministerio, Señor, que son tan vastos. Te pedimos por sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú los uses. Te pedimos, Señor, que tú los llenes de ti. Te pedimos, Señor, que sean ministerios e iglesias que proclamen y que pongan en alto tu nombre. Te pedimos, Señor, por cada pastor y cada líder en la ciudad de Aguascalientes, cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú en tu misericordia los uses para honra de tu nombre. Y nosotros, Señor, nos unimos también a esta súplica y te pedimos que como Centro Cristiano Koinonia tengas misericordia de nosotros, nos llenes de tu Espíritu Santo, nos guíes y nos muestres tu voluntad, Señor, siempre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, no nos dejes. En el nombre de Jesús. Vamos a estar en este sentir y le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Diego, que nos va a compartir la cena del Señor. ¿Qué tal, hermanos? En este